Muy bien, pues vamos a empezar este webinar. Bienvenidos a todos. Ya están bastante personas conectadas, así que vamos a empezar y además por respeto al tiempo de todos los que se conectaron. Espero que me puedan escuchar bien. Bienvenidos, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Berman. Soy el Head de Marketing de Credijusto. Y estoy muy contento y muy entusiasmado de estar aquí con ustedes el día de hoy. Les platico muy brevemente sobre mí. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por el TEC de Monterrey. Tengo una trayectoria de más de 15 años en áreas de mercadotecnia, en empresas multinacionales como Cemex, de Home Depot, Heineken y desde hace un año como responsable de mercadotecnia de Credijusto, una fintech, la fintech líder en soluciones financieras a pymes. Estamos 100% enfocados en ayudar a la pequeña y la mediana empresa en México a través de soluciones financieras y de productos como crédito y arrendamiento. Y la razón por la que estamos el día de hoy aquí es porque hicimos nosotros una encuesta entre nuestros prospectos y nuestros clientes sobre, y especialmente en prospectos, ¿no? Sobre empresas pequeñas y medianas en México, sobre qué temas les gustaría que hiciéramos webinars, qué temas les parece relevante. Y el que salió como número uno es este tema de cómo obtener un crédito para mi negocio. Y específicamente lo que nos dimos cuenta es que hay un gran apetito y hay un gran interés por las empresas en México para saber qué papelería tienen que tener lista y disponible para pedir un crédito, qué les van a pedir las instituciones financieras cuando vayan a pedir un crédito para su negocio. Y por eso hemos hecho este webinar y estamos muy contentos en conjunto con ISA Business Center de poder hoy traérselos a ustedes. Yo espero estar platicando con ustedes alrededor de 45, 50 minutos con una presentación que hemos preparado y posteriormente daremos espacio a preguntas y respuestas. Las preguntas las pueden hacer en el panel de preguntas y respuestas y con mucho gusto las estaré respondiendo al final. Entonces, espero que me estén escuchando bien. Como quiera, aquí tenemos el WhatsApp donde el equipo me está diciendo si están escuchando bien. Y bueno, empezamos. Con esta idea, ¿no? Hay una realidad que todos sabemos, que todos estamos viviendo, y es que estamos viviendo momentos muy complicados, ¿no? A raíz de la pandemia por el COVID-19 estamos viviendo tiempos muy, muy complejos. Según datos del financiero, entre abril, mayo y junio, lamentablemente han cerrado más de 10,000 empresas. Y esto pues plantea un reto muy grande, ¿no? No sabemos inclusive cuándo va a ser el fondo de esta crisis. Es una crisis que plantea muchos retos, especialmente para los empresarios y especialmente en nuestro país. Se habla de que el PIB este año pueda caer entre un 9 y un 12%. Y esto tiene implicaciones importantes en términos de caída en la producción, caída en el empleo y sobre todo a nivel personal de todos los que estamos viviendo este momento, pues de una gran incertidumbre, ¿no? Sin embargo, bueno, tenemos que ver la manera de encontrar oportunidades dentro de esta crisis, tenemos que ver la forma cómo reinventarnos y tenemos que ver la manera cómo llenarnos de mucha valentía, de mucho valor, de mucho ingenio y de mucha decisión, porque definitivamente las decisiones que tomemos hoy cambiarán nuestro futuro para siempre. Y una de las frases también que escuché al inicio de esta pandemia y que en lo personal me ha motivado mucho es, cuando todo esto pase, eh, piensa en cómo quieres recordar qué hiciste durante la pandemia, ¿no? Y qué lograste durante la pandemia. Fue un momento en donde nos quedamos paralizados y el miedo nos ganó. Fue un momento en donde pues nos pusimos manos a la obra y nos pusimos
afrontar todas estas problemáticas para tratar de solucionarlo, ¿no? Entonces, este primer mensaje es, ahí estamos viviendo un momento complicado, complejísimo para las empresas y nos plantea, pues, decisiones importantes que tenemos que tomar, ¿no? No sabemos cuánto va a durar y estamos viendo, digamos, que va a ser una recuperación relativamente larga. Vemos aquí algunas industrias como la parte de viajes, es probablemente lo que se va más afectado, hotelería, y vemos algunas industrias que van a tener medianamente algún tipo de beneficio o de valor sí, de beneficio a raíz de esto, como la industria de la alimentación o estamos viendo inclusive industrias de e-commerce que están teniendo un momento importante, ¿no? El tema aquí es, va a ser una recuperación progresiva, probablemente larga, y tenemos que estar listos para entender, pues, cómo es el impacto que estamos viviendo ahora y cómo podemos irnos recuperando. Y aquí es donde surge la creatividad, el ingenio y las agallas de los empresarios y de los emprendedores. Entonces, una de estas cosas que surgen, pues es la necesidad del crédito, ¿no? En México hay más de 4 millones de pymes, en realidad, según el último censo económico de 2019, en México habían 4.9 millones de pymes, esto es casi 5 millones, que representan más del 50% del Producto Interno Bruto, en realidad es el 52% del Producto Interno Bruto y el 72% de las fuentes de empleo formal en el país. Lamentablemente, son el sector menos atendido por la banca, es decir, de todos los créditos, a pesar de que las pequeñas y medianas empresas son el corazón productivo del país con más del 51% del Producto Interno Bruto, reciben solo el 20% de los créditos que dan las instituciones financieras. Es decir, es mucho más grande el negocio de crédito hipotecario o de crédito personal que el de empresas. Y esto, pues, en realidad para los bancos tradicionales es un sector que representa, pues, no una prioridad, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas, ¿cómo se financian hoy en día? Pues se financian principalmente con capital propio, en segundo lugar a través de sus proveedores, el tema de lo que conocemos como jinetear los pagos, jinetear la lana, eh, es a través del financiamiento de proveedores y en menor medida a través de préstamos de amigos o familiares, ¿no? Y lamentablemente el menos del 25% de las pymes sobreviven más de los 2 años. La causa fundamental es por falta de financiamiento y el 40% de las pymes, esto es una encuesta de Banjico, afirma que no puede crecer debido a la falta de financiamiento. Y hay muchos mitos, ¿no? Hay muchos mitos alrededor del crédito pyme y las empresas no quieren, ¿no? Ven endeudarse como con mucho tabú y como con mucho, sí, con mucho temor, ¿no? Entonces, aquí el tema es eh, plantearles que es una opción muy buena y es una opción que en muchos momentos nos puede ayudar a que las empresas no dejen de existir y dos, a que las empresas crezcan, ¿no? Entonces, pues nada, el objetivo de esta plática es presentarles qué necesitan tener para poder incrementar sus posibilidades de tener un crédito empresarial. Lo primero que tienen que hacer es definir para qué quiero un crédito, para qué quiero financiamiento, para qué necesito financiamiento. Y puede ser para muchas opciones, ¿no? Puede ser para compra de inventario, puede ser para adquisición de equipo o maquinaria. Y para el tema de adquisición de equipo o maquinaria, también hay alternativas muy interesantes como ese arrendamiento o sale and leaseback, que lo vamos a hablar un poco más adelante. Remodelaciones, ampliaciones, nuevas sucursales, expansión, crecimiento o, en este caso, pues
que estamos viviendo para sobrevivir una crisis mundial, económica, financiera o propia del negocio, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es definir para qué necesito mi crédito. Y a partir de ahí vamos a poder entender el monto y el plazo que mejor conviene. Y hay que entender, ¿no? Para muchas pymes pueden ser que es la primera vez que piden crédito, para otras puede ser, ¿no? Ampliar su línea de crédito, inclusive se puede usar los créditos empresariales para refinanciar un crédito existente con mejores condiciones y mejores tasas, ¿no? Entonces, nada, una vez que ya sabemos para qué queremos el crédito, ¿no? Cuando determinamos, empezamos a ver cuánto necesitamos, ¿no? Cuánto necesitamos y cuánto tiempo, cuál es el plazo ideal que necesitamos ese crédito. El primer punto sobre el monto es muy importante considerar realmente cuánto es lo que se necesita y no caer en la tentación de pedir de más, ¿no? Generalmente es una tentación y dice, bueno, si ya me van a autorizar una línea de crédito, pues pido más. En realidad, esa es una mala práctica. Hay que pedir solamente lo que sea necesario. Y finalmente, el plazo debe ser el adecuado para el destino del crédito. Digamos, eh, algo que no es ideal es pedir un crédito demasiado largo para una necesidad muy puntual o de muy corto plazo. Pero lo peor es pedir un crédito con un muy corto plazo para un proyecto de largo plazo, ¿no? Un crédito de muy corto plazo para un proyecto largo de inversión o de expansión o de construcción es una mala práctica también. Entonces, hay que entender cuál es el plazo adecuado para el destino de este crédito. Y finalmente, pensar en el tema de la moneda. La moneda en la que pidas el crédito tiene que ser la misma en la que haces las ventas de tu negocio. Es decir, si vendes en pesos, pide pesos. Si vendes en dólares, pide tu crédito en dólares. Y en muchas ocasiones hay también la tentación de jugar y decir, bueno, por el tipo de cambio, me conviene ahora pedir un crédito en dólares y apostar a que pueda haber algún beneficio en el tipo de cambio, pero la realidad es que las empresas no están para tomar riesgos cambiarios. Entonces, las primeras preguntas es, ¿para qué lo necesito? ¿Cuánto tengo que pedir? ¿A qué plazo? ¿Y en qué moneda? Posteriormente, lo que hay que hacer es hacer una investigación muy importante de a quién le voy a pedir un crédito, de qué institución. Y la recomendación aquí sin duda es que se tomen su tiempo para hacer una investigación y poder analizar los pros y los contras de cada uno de las instituciones que les aparezcan en una búsqueda o en una investigación, ¿no? Eh, Empecemos por los bancos. El banco es un lugar, pues, lógico para ir a pedir el préstamo. Sin embargo, tiene que ser el banco en el que están operando, con el que tienen una cuenta actualmente, bien sea de cheques o de inversión. Lo que es una regla es que los bancos no dan créditos a empresas que no tengan al menos 1 o 2 años de operación regular con ellos. Entonces, en este caso, eh, la parte buena del banco, lo positivo es que sus tasas son bajas. La parte negativa es que necesita ser cuentaviente de ese banco con varios años de operación y no es la prioridad de los bancos dar créditos a empresas. Entonces son muy estrictos con temas de buró de crédito, con temas de flujos, con temas de garantías y no dan la atención o el servicio, digamos, más expedito. Un préstamo empresarial en un banco puede tardar en promedio entre 4 y 6 meses. Por otro lado, están las SOFOMS, como es el caso de Credit Justo y muchas otras instituciones financieras,
que suelen ser mucho más accesibles. Por ejemplo, en el caso de Crédito Justo, pues estamos enfocados 100% a créditos a pequeñas y medianas empresas. Menos complicado, menos papelería, más rapidez, más atención. Sin embargo, dado que el costo de fondeo es alto, pues las tasas suelen ser ligeramente más caras que los bancos. Entonces, lo negativo de las SOFOM es las tasas son más altas, lo positivo es más accesibilidad, más rapidez, menos complicación y pueden ir más allá del tema de buró de crédito. Y finalmente, los apoyos gubernamentales, ¿no? Los préstamos de fomento son convenientes, tienen tasas muy buenas, pero no siempre están disponibles, son muy intermitentes, tienen también ciertas limitaciones en términos de montos y el trámite también es larguísimo. Imagínense si en un banco es entre 4 y 6 meses, préstamos de fomento económico con gobierno se pueden ir con la burocracia gubernamental arriba de 6 meses. Entonces, es importante considerar, como hemos dicho, la madurez del negocio, las necesidades de plazo y moneda, la disponibilidad para otorgar garantías. Cada institución es diferente en términos de las garantías que piden. Hay unas que piden, ¿no? Avales, efectivo en garantía, cuentas por cobrar como garantías, inventario, maquinaria o bienes inmuebles. Vamos a hablar un poco más adelante del tema del estado de buró de crédito y vamos a hablar de el tema de la urgencia, ¿no? Me parece que dependiendo de lo urgente que puede ser el crédito para la empresa, pues habrá que considerar cuáles de estas opciones son las que pueden dar mejores soluciones, ¿no? Bien. Entonces, entrando ya directamente al tema, ¿qué papeles, qué información necesito tener y me van a pedir? ¿Qué información me va a pedir un acreedor? ¿Qué información me va a pedir una institución financiera para darme un crédito? Son cuatro grandes categorías de información que vamos a pedir. Información general de la empresa, de los accionistas y de los obligados solidarios o avales. Número 2, la información financiera y fiscal de la empresa. Número 3, la información legal y corporativa. Y número 4, información cualitativa. Antes de entrar a eso, les vamos a dar unos tips a través de un acrónimo que es el expediente COVID. Es decir, tengan en cuenta que la información de su empresa y este acrónimo estoy seguro que nos ha ayudado mucho en webinars anteriores, al menos para que se recuerden. El expediente COVID significa la información tiene que estar completa, la información tiene que estar ordenada, la información tiene que estar vigente y de preferencia, y para que el trámite sea mucho más rápido, tiene que estar digitalizada. Eso es lo que significan tener un expediente COVID. Información completa, ordenada, vigente y digitalizada. Entonces vamos a entrar de lleno a la primera categoría, que es la información general. La información general es pues, información de la empresa, del dueño, de los accionistas, de los obligados solidarios o avales. Y es información tan general como identificación, que puede ser credencial del INE o pasaporte, CURP, RFC y comprobante de domicilio. Pero no creerán la cantidad de expedientes que nos llegan sin esta información. Es decir, podrán pensar que esto es lo más fácil y que esto, ¿por qué lo estoy hablando? Es por esto, no darán crédito de la cantidad de casos que o esta información es la última que llega y que suele detener los procesos, o es la información a la que menos le damos importancia. Y hay muchos, suele darnos como muchos problemas en términos de, pues la identificación está vencida o la CURP no es la de la página oficial de la Secretaría de Gobernación o el RFC está desactualizado o el comprobante de domicilio
no está a nombre de los solicitantes. Entonces, aquí es donde aplica mucho el tema de la información COVID. Tiene que estar completa, ordenada, vigente y de preferencia digitalizada. Esa es como la parte más fácil, ¿no? de la información. Ahora vamos a entrar a la segunda parte que yo les diría es el corazón de lo que necesitan tener ordenado y disponible, que es la información financiera y fiscal de la compañía. Entonces vamos a empezar por aquí. Un acreedor, cualquier acreedor, les va a pedir los estados financieros anuales de la empresa. Preferible tener de los últimos 2 o 3 años y mucho mejor si están auditados por un despacho contable, de contadores o un despacho contable. Mucho mejor. No les diría que les garantiza un crédito, no les va a garantizar su solicitud, pero sí estoy seguro que va a aumentar de manera importante sus posibilidades de que su solicitud de crédito sea aceptada. Es una inversión, sí, pero es una inversión que realmente tiene un retorno porque le da mucha confianza a las instituciones, nos da mucha confianza como acreedores. Si no están auditados por un despacho de contadores, los estados financieros anuales de la empresa deben al menos estar firmados por el contador y el director de la empresa. Deben reflejar claramente la situación de la empresa y las cifras deben cuadrar también, por más absurdo que suene, pero no se imaginan los errores de aritmética de suma que hay y que vemos en los estados financieros de las empresas, que no cuadran los activos con los pasivos más el capital. Y algo que es importante es tener un sistema que les ayude a ustedes como empresarios, como dueños de negocio, a tener los estados financieros de la manera más ordenada posible. En la misma encuesta que hizo Banjico, lamentablemente solamente el 20% de las pymes tienen un sistema de contabilidad. Esto hace que pues sea muy difícil empezar a reunirlo en el momento que tenemos la necesidad de pedir el crédito, ¿no? Y echar la historia atrás y poder tener estas auditorías. Entonces, la idea es que, porque no solo es para pedir un crédito, realmente los estados financieros de la empresa les dan información importante para tomar decisiones y para definir y trazar el camino de la empresa. Otra cosa muy importante es tener los anexos analíticos que complementan los estados financieros. Son críticos. ¿Qué son los anexos analíticos? Son notas complementarias, es el detalle de lo que está en los estados financieros. Es la relación de saldos en caja, la relación de cuentas por cobrar, la relación de clientes, ¿no? Vienen los clientes, la antigüedad de estas cuentas por cobrar. Idealmente, en caso de que hayan ya incobrables, pues que hayan reservas de incobrabilidad dependiendo de las antigüedades de estas cuentas por cobrar. Que venga también el detalle de los inventarios de materia prima, los inventarios de producto terminado y de no terminado, la edad de estos inventarios. Y aquí hay que ser muy críticos y esto hay que ser también muy estrictos y muy críticos y muy honestos y muy transparentes en qué momento una cuenta por cobrar ya cae en incobrabilidad y en qué momento estos inventarios que tenemos allí por muchos meses, incluso años, pues ya son inventarios caducos y obsoletos. Todo esto tiene que venir claramente identificado en los anexos analíticos. Bueno, parte de esto ya se los platiqué, ¿no? Que tiene que traer la relación de saldo en caja de cada cuenta de cada banco, relaciones de cuentas por cobrar, nombre de los clientes. Ya hablamos un poco del tema de los inventarios, el detalle y la naturaleza de los activos diferidos, ¿no? Cuándo se amortizan, de qué naturaleza son, el detalle de los activos fijos, ¿no? En grandes rubros, si hay bienes inmuebles, si hay maquinaria, si hay equipo de cómputo, si hay equipo de transporte, si hay equipo menor de oficina.
Una de las cosas importantes para el tema de los activos fijos es que guarden las facturas de todos los activos que tengan y sobre todo si tienen maquinaria o equipo de la empresa, que tengan también las facturas y los pedimentos de importación de esa maquinaria. Es decir, hay muy poca maquinaria en realidad que se produce en México. Casi toda la maquinaria que hay en México se importa, entonces es importante tener estos pedimentos de importación a la mano. Por último, pues los anexos analíticos deberán reflejar también el tema de los impuestos por pagar, ¿no? Su antigüedad, que se van a pagar o que se debieron pagar en el pasado, y tener también claridad de todos los pasivos que tengan con instituciones bancarias, saber en qué instituciones bancarias o financieras están esos pasivos o créditos o deuda, nombre de la institución, monto original, el plazo, la tasa de interés, la garantía y el saldo a la fecha. Entonces, bueno, esto es información de cajón que les van a pedir cualquier entidad financiera, cualquier institución, cualquier acreedor. Adicional, bueno, si tienen créditos contratados, es importante, y no solo créditos contratados a nivel empresa, sino también a nivel representante legal, accionistas, dueños y obligados solidarios y avales. También que tengan, digamos, la compañía debe tener esa información, los contratos de crédito junto con las escrituras de aquellos créditos que se originaron y que se ratificaron ante notario público, ¿no? Es importante que ahí vengan, en todo lo que tenga, por ejemplo, los créditos hipotecarios vienen ratificados ante notario público, y ahí es muy importante que estas escrituras estén en original y copia simple, donde se vea la hoja donde está el registro, el número en el registro público de la propiedad. Ahora pasando a la parte fiscal, a la parte de impuestos. Es importante tener las últimas 2 o 3 declaraciones anuales presentadas. Y en este caso, cualquier acreedor que sepa de pymes, cualquier institución que sepa de crédito empresarial, sabe y entiende que van a haber diferencias entre los estados financieros y las declaraciones fiscales. Eso lo sabemos, y sabemos que en su momento las empresas van a declarar mayores gastos, declarar en la medida de las posibilidades y de la legalidad menores ingresos, o no declarar los ingresos en efectivo, o sí, tener mayores gastos. Eso es perfectamente justificable, digamos, y es perfectamente entendible, siempre y cuando estas diferencias se puedan explicar, se puedan abrir y se puedan, digamos, poner sobre la mesa, ¿no? Aquí, básicamente, la idea es tener mucha apertura para que el acreedor pueda pedir más información, pedir explicaciones sobre alguna inconsistencia. Y al final de cuentas que se pueda ver realmente lo que pasa en la empresa, ¿no? Yo les diría tener esta información a la mano, como les repito, no les va a garantizar obtener el crédito, pero lo que sí les puedo garantizar es que cualquier omisión, cualquier dato que esté falseado, cualquier dato que se trate de mentir o que se trate de desviar, eso sí les va a garantizar que no les aprueben el crédito. Entonces, el mensaje aquí es, tiene que ser un tema de transparencia, tiene que ser un tema de apertura, y tiene que haber, digamos, explicaciones y apertura a poder dar más información en caso de que el acreedor así lo solicite. Inclusive, ¿no? Nos ha pasado que hay temas de desfalco, de algún empleado que cometió fraude, ¿no? Eso
en lugar de esconderlo y de no reflejarlo, eso se debe abrir y es perfectamente entendible y sucede y pasa. Entonces aquí el mensaje es, el consejo es ser lo más francos y transparentes posibles. De los estados de cuenta también, información financiera importante. Estados de cuenta de las cuentas en los bancos, de los últimos 12 meses de la empresa y del dueño o del principal accionista. Esto se debe resguardar y conciliar todos los meses. Debe haber una justificación clara de montos de entradas y salida de efectivo, así como traspasos entre cuentas. Poder identificar los flujos que son directamente derivados de la actividad normal de la empresa, de aquellos que son ajenos como inyección de capital, es decir, aportaciones de capital, y que generan pues un pico o un flujo no regular, pues eso tiene que estar explicado y tiene que estar visto. Otra cosa importante es el buró de crédito especial. Hay un buró de crédito para las empresas, se llama así, buró de crédito especial. Este se puede pedir de manera gratuita una vez al año, pero nuestra recomendación es que lo soliciten al menos cada trimestre. Y no solo para la eventualidad de pedir un préstamo, sino para ver cómo está su situación en el buró como empresa. Hay muchos casos, lamentablemente, de usurpación de identidad y entonces puede llegar a pasar, y lo hemos visto que a la hora de ver el buró de crédito de un cliente, de una empresa, pues aparece un crédito que ni la empresa contrató y ya tiene ahí algunas manchas o tiene algunos impagos. Entonces, pues ahí lo que hay que hacer básicamente es ir a poner la queja con la institución en donde está ese préstamo que no reconocemos y también levantar el expediente en el buró de crédito. Entonces, muy importante el tema de buró de crédito. Una vez al año lo pueden pedir de manera gratuita. La recomendación que hacemos es tenerlo cada trimestre. Y finalmente, algo muy importante también que quiero mencionar, el tema de preparar un estado de flujo de efectivo de manera mensual de los últimos años, así como las proyecciones. Porque no solo es algo que nos va a permitir como acreedores ver la situación de la empresa, sino que es una gran herramienta de planeación y control. Porque una cosa es lo que dicen los estados financieros y los estados financieros pueden decir una cosa y pueden hablar de una empresa que en el papel puede ser muy rentable, pero si los flujos de efectivo son deficientes o se le está acabando el efectivo a la empresa, y ahorita les voy a dar algunos ejemplos de esto, pues no conocerlo nos puede llevar a sorpresas muy, muy desagradables. Entonces, no solo para el tema del préstamo, sino para que ustedes como responsables de negocio no tengan sorpresas desagradables. Muy importante tener los flujos de efectivo, el estado de flujo de efectivo de manera mensual y proyecciones de cómo va a estar el flujo efectivo al menos en los siguientes 12 meses. ¿En qué ejemplo vemos? ¿No? Hay empresas, por ejemplo, que hay como dos grandes casos donde vemos esto. Por un lado, una empresa que en los estados financieros vende muy bien y vende a muy buen precio y es muy rentable, pero tiene dificultades para cobrar. Entonces, al final de cuentas, una empresa que no cobra o que no puede cobrar eficientemente sus deudas es una empresa que está o puede llegar a estar en problemas. El segundo ejemplo es una empresa que está creciendo muy rápido, ¿no? Está duplicando sus ventas constantemente y las empresas que crecen muy rápido pues consumen mucho efectivo. Entonces, si no hay una correcta estimación de los flujos de efectivo hacia el futuro, pues pueden haber sorpresas desagradables como que pues no hay efectivo para pagar la nómina o para comprar inventario, ¿no? Entonces, muy importante el tema de flujos de efectivo. Entonces, para hacer un resumen de la información financiera, les diría estados de cuenta, de preferencia auditados por un despacho contable, buró de crédito, estados de cuenta bancario, declaraciones de impuesto,
estados de flujo de efectivo son las cosas que tenemos que tener mínimo de información para solicitar un crédito empresarial. Ahora vamos a pasar a el tercer gran bloque, que es la información legal y corporativa. También información relativamente fácil de tener, pero que muchas veces o no encontramos o está traspapelada, como las actas constitutivas, las actas de asamblea. Inclusive hemos visto casos en donde lo que el dueño cree que es el acta constitutiva es un proyecto, ni siquiera es el acta constitutiva final. No están todas las asambleas. Entonces, lo que necesita el acreedor ver aquí es la información legal y corporativa que hable de la vida jurídica, ¿no? De la empresa, que básicamente son las actas constitutivas de asamblea, poderes, quienes tienen los poderes para solicitar créditos, para solicitar actos administrativos, papeles relativos a demandas, ya sea, digamos, es normal, no es agradable, pero es normal que las empresas o sean demandadas o demanden. Y lo importante es tener como la documentación y poder explicar por qué están esas demandas, ¿no? En el caso de inmuebles que quieran dejar como garantía, pues que estén libres de gravámenes, un certificado de libertad de gravamen, o en su caso, pues una carta de cancelación de hipoteca, ¿no? Del tema legal, es importante, como les decía, que las actas tengan original y copia simple que van a entregar, en donde la copia se vea el número en el registro público. En la parte de demandas, pues también esperen que se les vayan a pedir copia del expediente de las resoluciones de esas demandas, si son juicios mercantiles, ¿no? Para que puedan explicar, pues, básicamente de qué se trató esa demanda y en qué quedó. Y finalmente, una última bloque de información que les recomendamos tener, que es esta, le llamamos, es más cualitativa y es una buena práctica, igual, no solo para pedir un préstamo, para pedir un crédito o un arrendamiento, sino para tomar decisiones financieras adecuadas para la empresa, ¿no? Le llamamos como un currículum de la empresa, ¿no? Es decir, un documento en el que puedan tener una explicación de la descripción del negocio. ¿Qué hace, qué vende, qué servicio presta, quién es su competencia, cuánto tiempo tienen en el mercado, qué productos tienen, qué servicios ofrecen, cuál es su diferenciador fundamental, cómo es su proceso productivo, quiénes son sus principales clientes, quiénes son sus principales proveedores, cómo está la estructura accionaria, si son parte de un holding, qué otras empresas forman parte de ese holding, si tienen inclusive, ¿no?, acciones, participación cruzada, cuánto vende cada una de estas empresas, cómo es la operación intercompañías, cuánto se compran entre empresas, cuánto se venden. Finalmente, un resumen del estado financiero de la empresa. Y si me preguntan, la cereza en el pastel sería que esta información cualitativa pueda tener un plan de negocio a 1, 3 y 5 años. Es decir, cómo ven el negocio, qué planes hay de expansión, de inversión, qué líneas de servicio, qué innovación van a tener. Y piensen en este currículum como si tuvieran que explicarle a alguien de cero de qué va su empresa, que esa persona pueda leer este documento, puede ser una presentación de PowerPoint, puede ser un documento, que la persona lo vea y entienda de qué va su empresa. Eso no solo sirve mucho se entiende que lleva mucho esfuerzo, pero no solo sirve mucho para el tema de pedir un crédito, sino que les sirve a ustedes como responsables de negocio de hacia dónde van, cuáles son sus oportunidades, cuáles son sus habilidades y nada, dónde pueden apostar en el futuro, ¿no? Entonces, esos son como los 4 grandes bloques de información que cualquier acreedor, cualquier institución financiera les va a pedir.
Es importante, como les decía, tener la información a la mano, tenerla organizada y tenerla digitalizada. Eh, a veces la digitalización puede llegar a tardar hasta una semana y es una semana que estamos perdiendo como empresa de no tener el crédito, de no tener esta ayuda y esta solución. Bien, para terminar mi presentación, les quiero contar básicamente en qué nos fijamos los que nos dedicamos a dar créditos a empresas, en qué nos fijamos para aceptar o para declinar una solicitud. Lo primero en lo que nos fijamos, pues es que la empresa sea rentable, ¿no? Que la empresa vaya a seguir existiendo en el futuro, que la empresa tenga un negocio y tenga un modelo de negocio probado, que tenga relativamente, ¿no? Resuelto el tema de las ventas y que sobre todo vaya a sobrevivir al menos la cantidad de tiempo por el que está pidiendo el plazo. Entonces, es importante que una empresa tenga un modelo de negocio probado, ¿no? Entonces, eso es lo primero en lo que nos fijamos, que tenga un modelo de negocio, que tenga ventas, que tenga flujo, que tenga una operación que le permita tener cierta oportunidad de continuar en el futuro. Número 2, en la capacidad que tiene la empresa de pagar el préstamo. Acuérdense que el negocio de las instituciones financieras no es prestar el dinero, es cobrar, es que le paguen, ¿no? Entonces, el modelo de negocio de una institución financiera es muy sencillo, eh, le cuesta el dinero, digamos, recibe un dinero a un costo, ¿no? a una tasa y lo presta a cierta tasa. Entonces, la diferencia entre esas tasas, pues es la utilidad de una institución financiera. Entonces, el negocio pues, no está en prestar, porque eh, el que no puedan pagar las empresas, pues eventualmente va a hacer que quien haya prestado se vea afectado. El negocio está en que a quien prestó le pueda pagar. Entonces vemos la capacidad de pago, la capacidad de endeudamiento, ¿no? Que la empresa no esté demasiado sobreapalancada, que en realidad una ecuación muy simple, que los ingresos de la compañía menos todos los gastos que tiene, como sueldos, como rentas, como compra de insumos, sea suficiente para dos cosas, para pagar los impuestos y para pagar los créditos que tiene. Entonces, entre más capacidad tenga una compañía, entre más grande sea ese diferencial entre lo que venden y lo que gastan, pues más oportunidades hay de recibir ese crédito y de que una empresa pueda endeudarse, ¿no? Y finalmente, hay una parte importante de la intención que tenga la empresa de pagar, ¿no? Eh, y bueno, aquí a lo que me refiero con la intención de pagar es, por un lado, que su historial crediticio sea bueno, ¿no? Y me pueden decir, bueno, Alex, pero el pasado no va a definir el presente o el futuro, y es verdad, lo que tratamos es de encontrar evidencia que nos permita ver que pues es una empresa que no ha defraudado en el pasado y que tenga pues capacidad de pago. Y entendemos también que pueden haber manchas en el buró, ¿no? Y cuando hayan manchas en el buró, seguramente habrán preguntas. Y la idea también es que estas preguntas se puedan responder, se puedan contestar, ¿no? Sabemos que hay épocas complicadas en que las empresas están en problemadas, pero pues es importante explicarlo, pero más importante aún es cuidar el récord de crédito de la empresa, ¿no? Y finalmente, que haya una garantía adecuada al crédito que se está solicitando, ¿no? Que el riesgo sea el menor posible y hay distintos parámetros y distinto apetito que tienen las instituciones por el tema de las garantías. Como les decía al inicio, hay garantías en efectivo, avales, cuentas por cobrar, inventario, maquinaria o garantías hipotecarias, ¿no?
Es muy importante en la parte de apalancamiento, y con esto voy a cerrar mi presentación para abrir eh, espacio a preguntas y respuestas. Pues es muy importante el tema de la capacidad de endeudamiento. O sea, se dice en el mundo de las pymes que la forma más fácil de matar una empresa es dándole más de lo que puedan pagar. Y es verdad, es decir, eh, la empresa tiene que tener suficiente solidez para recibir una deuda, pero además para aguantar los vaivenes de la industria, los vaivenes de la economía, los vaivenes. ¿Qué mejor ejemplo que este que estamos viviendo? Es decir, necesitamos tener siempre como este buffer para temas inesperados, temas, la verdad es que incontrolables, ¿no? Hay muchísimos imponderables. La verdad es que lamentablemente no podemos controlar ni las condiciones económicas, ni las tasas de interés, ni el tipo de cambio, ni el crecimiento económico. Muchas veces no podemos ni siquiera controlar cómo va a estar la demanda de nuestros productos o servicios, cómo van a responder nuestros proveedores. Entonces, ¿qué sí podemos controlar? ¿Qué sí podemos controlar? Pues podemos controlar nuestras finanzas, en qué y cómo usamos, y especialmente en estos momentos, el tema de flujo de efectivo es fundamental. Eso lo podemos controlar. Y podemos controlar el tener en orden nuestros documentos, nuestros papeles, la información financiera, fiscal, general, legal y jurídica de nuestras empresas. Y también de alguna manera podemos controlar nuestro ingenio, nuestra perseverancia y nuestra experiencia para sembrar en estos tiempos de crisis y poder cosechar en estos tiempos de abundancia, ¿no? En Credijusto nosotros estamos enfocados en seguir apoyando los negocios y las empresas en México de nuestros clientes y de nuestros prospectos. Estamos 100% enfocados en seguir apoyando. Afortunadamente, justo antes de la pandemia recibimos un fondo de Credit Suisse de $100 millones para seguir otorgando créditos a pymes en México. Y bueno, tenemos créditos y arrendamiento. Estamos a sus órdenes. Si quieren más información, está la página de credijusto.com y ahí si llenan el formulario, pues con mucho gusto un ejecutivo nuestro los atenderá como ustedes se merecen, de la forma más profesional, más experta y más rápida posible. Eso es todo de mi lado y me encantaría poder responder a sus preguntas. Hay una pregunta aquí sobre el plan de negocio. ¿Cómo puedo pensar de aquí a 5 años con un entorno tan cambiante? ¿Qué consejo nos puedes dar? Pues creo que es una muy buena pregunta. Me parece que definitivamente estamos viviendo momentos muy complejos, momentos de mucha incertidumbre, pero yo les diría, y hay varias cosas en las que pensar. Lo primero es, para el plan de negocio hay que pensar es en cuáles van a ser nuestras ventajas competitivas, cuáles van a ser nuestros diferenciadores clave en el mercado. Hay que pensar si existe un mercado allá afuera para lo que queremos emprender. Por otro lado, entender, yo creo que un tema de las tendencias es muy importante, ¿no? Hoy lo que estamos viendo es tendencias fundamentales de digital, de e-commerce. Yo soy un creador, un creyente, perdón, creo mucho en el tema de que todo lo que se va a poder hacer digital, se va a hacer digital. Nosotros en Credijusto, por eso somos una fintech, que quiere decir financiera, que se apoya en el tema de la tecnología. Todo nuestro proceso es en línea, digamos, no hay que ir a ninguna sucursal, todo es en línea y se envían los documentos escaneados, digamos. Entonces, te diría para un plan de negocio en el futuro, sin duda, no podemos controlar muchas cosas como lo platiqué, pero sí entender si tiene un mercado, lo que hacemos, el producto o el negocio,
¿cuál va a ser nuestra ventaja competitiva, nuestro diferenciador clave para atender a ese mercado? Si no hay como tal una ventaja competitiva diferenciadora, es entender si lo podemos hacer lo que existe hoy en día más rápido o más barato o de mejor calidad. Y por último, le apostaría muchísimo al tema digital, pensar en cómo son las grandes tendencias que están viendo el mundo. Hay una tendencia muy importante por el tema de la salud y el bienestar. Hay tendencias eh, de mayor, ¿no? de cosas que tengan menor impacto ambiental. Hay una tendencia muy grande, como lo decía, por el tema digital, por el tema de e-commerce. Hay tendencias muy importantes con el tema de eh, volver a reconectar con cuestiones de naturaleza, con relaciones humanas. Entonces te diría, también hay que empezar a ver cuáles son las tendencias que hay en el mercado y cuáles son las tendencias que pudieran venir. Temas de empaques reciclables es muy importante. Eh, Temas, bueno, de data, ni se diga, de machine learning, son tendencias que vienen como muy fuerte. Hay una tendencia muy importante también de ir directo con el consumidor, ¿no? Antes quienes producían cosas, no sé, pensemos en alguien que producía algo de consumo masivo, pues teníamos que ir antes con los Walmart o con los Oxxos del mundo. Hoy hay una tendencia muy importante a raíz del e-commerce eh, de ir directo con el consumidor, ¿no? De apalancarnos de la tecnología para ir directo con el consumidor. Eh, Segunda pregunta aquí, ¿cómo los podemos contactar? ¿Hay algún correo o liga que nos puedan pasar? Claro que sí. El contacto, les diría, más efectivo es credijusto.com. En credijusto.com van a poder ver los productos que tenemos. Tenemos 3 productos de crédito: crédito simple, multidisposición y revolvente. Los plazos van hasta 4 años y en el caso de un crédito revolvente puede haber una extensión de otros 4 años. Los montos van desde 200,000 pesos hasta 30 millones de pesos, que es algo que nos diferencia en el mercado contra otras fintech. Y esa es la mejor forma. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde estamos dando muchos tips, tanto en Facebook como en Twitter, LinkedIn e Instagram. Estamos dando tips para pequeñas y medianas empresas constantemente. Y si quieren algún correo en específico, pueden escribir a contacto@credijusto.com, o aquí en la pantalla tienen mi correo, que es aberman@credijusto.com, y con muchísimo gusto los podemos direccionar con el área correspondiente. Hay una pregunta aquí de Laura que dice, entiendo, dan créditos a empresas, también otorgan créditos a personas físicas. Otorgamos créditos a 3 tipos de, digamos, personas según su inscripción en el SAT. A personas morales, otorgamos créditos a personas físicas con actividad empresarial y otorgamos crédito a personas que están bajo el régimen de corporación fiscal. Si son créditos, digamos, personales o crédito para el consumo, no es nuestra especialidad. Nuestra especialidad es, y no los damos, de hecho, créditos personales o a consumo no los damos. Estamos enfocados 100% en dar créditos a empresas. Esas son las preguntas que tengo hasta ahora. No sé si tengan alguna pregunta más. Me encantaría ver si hay una más para responderla. Y si no, pues agradecerles muchísimo su tiempo y su interés en este webinar. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes, y cualquier cosa, pues como les decía, aquí están mis datos, aberman@credijusto.com y credijusto.com o contacto@credijusto.com. Muchísimas gracias y les deseo que tengan una muy buena tarde.
aquí hay una pregunta más. La capacidad de pago, ¿la calculas con la utilidad de 6 en operación punto. sin depreciación y amortización? La capacidad de pago la calculamos con diferentes formas, digamos. La capacidad de pago la calculamos no solo con utilidad, pero también vemos dos cosas fundamentales: los flujos de la empresa y qué tan apalancada está. Es decir, cuántos créditos tiene. Entonces, es correcto, para la parte de utilidad la vemos sin depreciación y amortización, pero también vemos flujos y también vemos qué otros créditos tenga la empresa contratado. Bien, pues si no hay más preguntas. Pues muchísimas gracias, les agradezco mucho y que tengan una muy buena tarde. Gracias a ti, Alejandro. Gracias por tu tiempo y por esta plática. Hecho, cualquier cosa estamos a sus órdenes. Gracias.